Bienvenidos a Difícil de Creer, Brasil. Difícil de... Saludos. En este momento estamos siendo empapados por la famosísima garganta del diablo. Ahí está. Bienvenidos a otro mundo. Difícil de... Difícil de creer. Brasil. Hoy en DNC Brasil Nos metemos a las entrañas de las favelas de Río de Janeiro. hablaremos de sus masacres, de sus pandillas más peligrosas, Desde sus estrechos pasillos llenos de dolor y miedo, desde el corazón de la Amazonía, conoceremos la droga ayahuasca. sustancia usada en rituales chamánicos. Además, Salvador Bahía. Es el escenario para charlar de la ciencia brasileña. Todo será Difícil de creer. Comenzamos. Olá, tem Chiquinha, Noel, Rosa, juro, já ouvi Rosa falar. Bueno, estamos aquí en la favela de Rocinha. Y bueno, él es Ibson. Ibson saluda a México. ¡Hola, México! ¿Cómo están, hermanos? Bueno, es evidente que él es músico. Cuéntanos un poco tú qué haces aquí. Bajar un poquito la música. Bienvenidos a la Rocinha, nuestra comunidad. Me llamo Ibson. Lo que hago aquí es un trabajo musical con 20 canciones, 10 de mi propia autoría, pero los diseños, los dibujos son diferentes. Yo he hecho cada uno. O sea, eres músico y pintor. Cantor, compositor, bailarín, Bailarín. salsista. Yeah. Oye, ¿y además entrenas a tu perro o no? Mi hijo, este se llama Noche. Noche. Sí, gran compañero. Exacto. Veíamos que bailabas cerrando con él. Claro, A ver, venga. Não vou querer jamais, porque trago comigo obra de artistas imortais. Catola, Esto es Brasil, señores. Gracias, Ibson. Gracias, hermano. ¿Cómo te llamas? Sergio, Sergio, aquí está. EDC Río. vamos a decir juntos, difícil de creer. Difícil de creer. Gracias. Buenas noches. Gracias, hermano. ¡Ay, México! Cuéntame un poco de lo que vemos aquí, del trabajo artesanal o de los artistas de la favela Rocinha. Esta localidade aqui, ela foi criada por mim há 13 anos atrás, uma maneira de trabalhar, porque antigamente o turismo aqui era pouco explorado, e aí essa localidade aqui era totalmente vazia. E eu vendo o crescimento da visitação turística aqui dentro da comunidade, aí eu decidi, junto à prefeitura local, arrumar uma maneira da gente poder expor nossos trabalhos aqui, nessa localidade aqui que você pode ver. Claro. ¿Siempre estás aquí? Sempre, todos os dias. ¿Tienes la mejor vista? É tão bonita que eu tô até enjoada, porque eu nasci e me criei vendo ela, né? Particularmente eu prefiro olhar pra vista do outro lado. ¿Ah, sí? Sim, porque eu nasci e me criei aqui em cima, então quando eu abri os olhos, eu já abri olhando pra essa vista. Aí 34 anos olhando pra essa vista direto, mas isso aqui é minha vida. Eu agradeço tudo que eu tenho hoje, que eu sou hoje o turismo, a visitação turística como vocês. Don Roberto, gracias. Graças, muito prazer, muito bem-vindo ao Passeio na Rocinha, e é um prazer muito grande para mim, morador da Rocinha, a sua presença, a presença de vocês aqui na nossa comunidade. Ahora digamos juntos, difícil de creer. 1, 2, 3. Difícil de creer. Buenos días. Buenos días. Característica evidente de una favela es la falta de espacio. Digamos que todo está amontonado, de manera literal. Por ejemplo, esta gran cantidad de cables que vemos forma parte de este paisaje de la comunidad.
más alto de La Rocinha, que es la favela más grande de Río de Janeiro. Aproximadamente 200.000 personas son las que viven en esta comunidad, que han construido sus casas y que conviven literalmente hombro con hombro. El origen de la palabra favela lo entendemos desde esta perspectiva, con esta vista. Favela es una planta que crece de manera desorganizada, tal vez como una especie de enredadera, que bien tiene todos los servicios, pero al final de cuentas no tiene, digamos, una planeación adecuada. Hablemos así de las favelas. Difícil de creer. El término portugués favela se refiere a los asentamientos irregulares ubicados en las periferias de las grandes ciudades de Brasil. Las favelas más importantes del Coloso de América se encuentran en Sao Paulo, Río de Janeiro y Belo Horizonte. El fenómeno de las favelas no es propio de Brasil, no, es el producto de la desigualdad social. Su proliferación obedece a la urgencia del ser humano menos favorecido por alimentarse de los focos de desarrollo de un país. Dicho, en otras palabras, las favelas son barrios populares que crecen sin ningún orden urbanístico. En algunos lugares los llaman ciudades perdidas, en otros paracaidistas. El caos y la sobrepoblación acompañan a sus habitantes. Las personas que integran las favelas carecen, en su mayoría, de servicios de calidad como agua, luz y servicios de salud. La convivencia humana suele ser raquítica por la desintegración familiar que ahí ocurre. También, la violencia es la cara oscura de estos laberínticos pasadizos urbanos donde la delincuencia, la prostitución y también el narcotráfico se anidan para destrozar la vida de sus habitantes. ¿Y por qué se llama Rocinha esta favela? La historia es la siguiente. Imaginen, a mi espalda, en los años 30, no había ninguna construcción, no había ninguna casa. Era absolutamente todo verde. En la parte inferior había comerciantes que vendían frutas o verduras. La gente que llegaba a comprarles les preguntaban que cuál era el origen de esos alimentos. Ellos contestaban, viendo hacia este lado, hacia arriba, que en la parte alta había una rocinha, es decir, una plantación, que eso es lo que significa. Con el tiempo, la gente fue construyendo aquí, fue creciendo la favela. Hoy día el paisaje es totalmente distinto, pero el nombre Rocinha, que es una plantación, quedó. Difícil de creer. La carne de cañón de estos grupos eran los niños y jóvenes sin familia ni hogar. Estos eran arrojados a las calles por sus propios padres y cuya actividad se limitaba a dormir a la intemperie, mendigar, lustrar calzado, en el mejor de los casos, o tristemente prostituirse y participar en delitos violentos. Se tiene registrado en promedio al año que son 445 niños y adolescentes los que pierden la vida, los que son asesinados por escuadrones de la muerte. Pero lo dramático de la situación es que el número real no puede saberse a ciencia cierta, pues existían o existen asesinatos no registrados, que solo eran visibles cuando se descubrían o se descubren cementerios clandestinos. Hoy en día ya no hay, al menos es lo que dice la policía, escuadrones de la muerte, pero sigue existiendo la marginación, pues en estas zonas vive un gran número de personas que conforman el porcentaje de pobres que vive en Brasil y que es alrededor del 22%. Empezamos un recorrido entre las calles. Disculpen, no son calles, simplemente son escaleras, pasillos, andadores de la favela Rocinha. Ustedes van a apreciar que hay momentos en los que vamos a estar demasiado angostos, pegados casi pared con pared. Pero bueno, así se construyó, sin planeación y sin espacio hacia arriba. Buenos días. A estos espacios han llegado líderes para imprimir entusiasmo a sus habitantes, como el caso del medallista olímpico norteamericano Michael Phelps, quien a través de la natación sembró una semilla de esperanza en estos barrios de Brasil. Para que se den una idea de lo angosto que es este andador, colocado de pie, no puedo extender completamente mis brazos. Y si volteamos hacia la parte alta,
es lo mismo. Una zona muy angosta por la que apenas pasa la luz. Buen día, ¿cómo están? Así es, la favela Rocinha. De igual forma, la crudeza de la realidad de las favelas fue llevada al cine por los directores Fernando Meireles y Katia Lund. Esto en el año 2002 con la película Ciudad de Dios, nombre de uno de los barrios más inhóspitos de Río de Janeiro. A partir de esta experiencia, que llevó a la pantalla a verdaderos jóvenes oriundos de las favelas, Katia Lund creó el proyecto Nós do Cinema, es decir, nosotros en el cine, para canalizar la energía de los jóvenes de estos barrios. Ellos aprenden a contar historias que narran la experiencia humana de quienes viven en estas zonas. Este proceso artístico termina siendo un bálsamo para los jóvenes creadores. Y entre varios dibujos encontramos a un personaje muy conocido por nosotros. Nuestro recordado Pique. Vestido de Brasil. Hasta hace algunos años que un medio de comunicación como nosotros trabajara dentro de una favela, grabando sus casas, sus propiedades, hubiera sido prácticamente imposible. Eso debido al alto índice de violencia que había. Actualmente eso se ha reducido. Hay una fuerza especial o una unidad de policía especial que está todo el tiempo aquí y las cosas han mejorado. Para todos los miembros de la comunidad. Sin embargo, de pronto se desatan algunos conatos de violencia en cada una de las favelas que existen en Brasil. Hablemos entonces de ese pandillerismo y de esas masacres que han existido y que por fortuna van a la baja. Difícil de creer. Una de las matanzas más recientes pasó en 2007. Se dio durante un enorme operativo coordinado por la Fuerza Nacional de Seguridad Pública, quienes se enfrentaron con armas de alto poder contra narcotraficantes. Como resultado, 40 personas murieron y otras más resultaron heridas. Pero este caso levantó ámpula entre la sociedad brasileña, pues muchos inocentes perdieron la vida o salieron lesionados en esta ocasión. De entre estos últimos había 5 pequeños, 5 menores. Uno de ellos de solo 8 años de edad. Para colmo, en los días siguientes, otras 20 personas también fueron ejecutadas, muchas de las cuales con varios disparos en la cabeza y en la parte alta del cuerpo, lo que evidenció la hazaña de los homicidios. En consecuencia, muchos organismos alzaron la voz contra la barbarie. UNICEF, por su lado, criticó la operación militar al no cuidar la integridad y vida de los niños y niñas, a pesar de que supuestamente buscaban mantener la seguridad en torno a los Juegos Panamericanos 2007 que se efectuaron ahí, en Río de Janeiro. Otra cruda matanza se dio en marzo de 2005. Se trató de la masacre de Baixada Fluminense, cuando 30 sujetos fallecieron en manos de comandos armados, entre cuyos integrantes se hallaban policías. Los criminales viajaban en 2 vehículos. De pronto, comenzaron a disparar a toda persona que se cruzara por su camino en diferentes suburbios brasileños. Lamentablemente, entre las víctimas mortales había, de nuevo, niños y mujeres. Fue uno de los homicidios en masa más sanguinarios en la historia de Brasil. La propia policía admitió que los que padecieron estos asesinatos fueron elegidos al azar. Al final, 4 de 11 policías fueron los únicos encarcelados, entre ellos José Augusto Moreira, quien tenía 14 antecedentes penales y ninguna condena. A pesar de los años, la masacre de la Candelaria sigue siendo inolvidable en los corazones de los brasileños. Sucedió en 1993 en una iglesia ubicada en Río de Janeiro. Ahí, 6 niños y 2 jóvenes sin hogar también fueron ejecutados por la policía militar. De la forma más cruel, los criminales abrieron fuego contra más de 60 chicos y adolescentes que dormían cerca del recinto religioso.
Los motivos del cobarde ataque estuvieron por mucho tiempo silenciados. A décadas de distancia, lo único que ha trascendido son dos teorías. Una sostiene que los uniformados se vengaron de los chicos, ya que un grupo de niños en situación de calle había lanzado piedras a vehículos oficiales. La otra teoría es que habían robado a la madre de uno de los policías, pero hay quienes echan por la borda ambas cuestiones y agregan que los asesinos pertenecían a un escuadrón de la muerte y perpetraron los ataques luego de ser contratados para limpiar, de manera literal, limpiar el centro histórico de Río de Janeiro. Y hablando de pandillas, estas no son muy distintas a otros países en Latinoamérica. Sin embargo, han cobrado muchísima fama por esta zona en la que se mueven o se movían, las favelas. Como lo platicé al principio, la policía ha tratado de retomar el control de varias de ellas, como ocurrió en 2010 con la Villa Cruzeiro. La pandilla que se lleva el mando brasileño es la conocida como Primer Comando de la Capital, o PCC. Tan solo unos 8 prisioneros la formaron a principios de los años 90, pero a través del tiempo su poder ha sido inusitado y aplastante, a pesar de que sus operaciones se orquestan desde la cárcel. Sus integrantes se ven obligados a pagar una cuota mensual que va de los 25 a los $225 al mes. Esto para participar en los ilícitos que se suman por cientos. El dinero recabado se utiliza para la compra de armas, de droga o para financiar sus crímenes, por lo que cada vez cobra más fuerza. Un informe policíaco señala que sus acciones e integrantes se están expandiendo por todo el país, tanto fuera como dentro de los penales. Se piensa además que 152 prisiones están bajo su control. Y por si fuera poco, la organización recibe cada año $32 millones provenientes del narcotráfico. Uno de los mayores puntos de venta es en la frontera con Bolivia, sitio donde la producción de cocaína va en aumento, así como en Paraguay. Pero también hay pandillas que, aunque gozan de menor poder, son sumamente peligrosas para Brasil. Les cuento. En 2012, 6 personas fallecieron y otras 14 resultaron heridas en un enfrentamiento a tiros en un negocio de la ciudad de Belo Horizonte. La policía aseguró que se trata de una lucha entre pandilleros. En medio de un espectáculo nocturno, 2 sicarios irrumpieron el lugar y comenzaron a disparar a todos los clientes, aunque se piensa que los matones buscaban ejecutar a 2 jóvenes de una pandilla rival. Hay que decir que hay pandilleros que también trascienden fronteras. Uno de ellos fue Marco André Magallanes, brasileño, que estaba en una cárcel de Bolivia, pero que pudo escapar de ahí. Él invitó a sus custodios a comer un pollo. Ellos aceptaron y terminó burlándolos. Difícil de creer. En este viaje multicultural por Brasil, hemos hablado de sus drogas duras, pero ahora vamos a analizar otra muy polémica, pero que es legal y mágica, utilizada en distintos rituales chamánicos y recibe el nombre de ayahuasca. Es difícil de creer. En el 2010, el gobierno de Brasil autorizó el consumo de manera ritual de la ayahuasca. Esto tras años de insistentes discusiones y polémicas. El 7 de febrero de hace 4 años apareció en el Boletín Oficial del Estado el dictamen que lo acredita. El uso de la liana del espíritu, como también se le conoce a la ayahuasca, se puede llevar a cabo de manera libre y legal en Brasil. Pero, ¿de qué se trata todo este ritual? Bien, la ayahuasca es originalmente utilizada en ceremonias de diversos grupos étnicos de la Amazona y se ha ido popularizando como un estimulante bioquímico y religioso durante las últimas décadas. La ayahuasca es tomada con infusiones y empleada por 2 religiones de Brasil, la Unión Vegetal y el Santo Daime. En conjunto, estas 2 religiones suman más de 20,000 seguidores tan solo en Brasil, aunque también se reportan creyentes en México, Estados Unidos
Canadá y Reino Unido. El uso de la ayahuasca se justifica como parte de un ritual mágico y religioso, en el que se contactan a través de esta planta con dioses que te hablan de esta y otras vidas. Digamos que sería como un viaje difícil de creer. Se han encontrado vestigios de la utilización de la ayahuasca desde hace 2500 años entre comunidades indígenas del Amazonas. El génesis de esta bebida medicinal se remonta a un origen mítico, en el que algunos señalan que fue un jaguar el que reveló a un chamán la utilidad de la planta. La ayahuasca es el nombre que se le da a la planta Banisteriopsis caapi, pero también es como se le dice a la combinación de varias plantas para preparar el cóctel mágico. Hoy se conocen al menos 72 tribus indígenas que hacen uso de la ayahuasca, cada una preparando su propia versión de este cóctel chamánico. Los efectos alucinógenos que provoca la ayahuasca son tan potentes que hacen pensar que sí cabe la posibilidad de que los indígenas del Amazonas hayan tenido algún tipo de comunicación directa con la planta. Posiblemente a través de una visión de conexión simbólica entre la liana, las serpientes y la correspondencia entre la forma que tiene el ADN. Pero no todos son leyendas y suposiciones. No. La ciencia también ha, digamos que, entrado en el estudio de la ayahuasca y comprobado que tiene una importante aplicación para curar ciertas adicciones como a la cocaína y al mismo alcoholismo, además de algunas otras enfermedades. El alcaloide de la ayahuasca, el DMT, es un neurotransmisor que se genera dentro del cuerpo de manera natural. Esta sustancia, además de producirse así, puede ser extraído de cientos de plantas y animales, siendo el psicodélico más abundante del planeta. Esto levanta dudas sobre su uso realmente religioso, pues en Brasil es muy fácil crear una religión y su uso se puede desvirtuar hacia lo irresponsable y recreativo. La ayahuasca es algo parecido a lo que en México hacen los chamanes con el peyote. Un viaje, digamos, de introspección llevado por un guía. La ayahuasca hoy se importa a nuestro país y su popularidad está creciendo de manera ilegal. Ayahuasca le llaman la droga de los dioses en Brasil. Difícil de creer. El balón sigue girando. Y nuestra brújula también. Sigue en este viaje lleno de cultura, color Y momentos indescriptibles. indescriptibles. Estamos en Brasil. Y es difícil de creer.